Para un inversionista en opciones que no se prepara es como ingresar a un casino. Lo más difícil es el acompañamiento. Yo había comprado unas acciones de Meta muy baratas, como en ciento y algo de dólares, y le dije a los estudiantes en vivo, Meta yo creo que está en una zona bien cara, ya vale 720, 730, la voy a vender. Pude haber hecho el ridículo, porque pudo haber seguido subiendo, ¿me entiendes? Pero ¿qué es eso? El control de la avaricia. Yo dije, si va a seguir subiendo, que le vaya bien, pero para mí, de 120 a 720, ya estuvo bien. Más que bien. Entonces la vendí, el mercado cayó 4 semanas consecutivas y la acción de Meta cayó de 720 a 580. Me gustaría decir 3 palabras que yo creo que son culpables de que mucha gente tenga problemas. Cuando una persona te dice cómo estás, más o menos. Yo sabía que si no tenía éxito, mi papá no iba a tener una vejez digna. Tuve un deseo muy especial que yo le decía a Dios, yo quiero ser multimillonario, pero no me quiero ganar la lotería. Porque tú ya sabes bien lo que le pasa a los que ganan la lotería, ¿no? Mira, si uno llega a los 40 años y no tiene 5 millones de dólares, yo me sentiría la persona más estúpida del planeta. Yo en estos próximos 5 años me vuelvo billonario. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Raise Latino, donde tenemos a nuestro gran acompañante, Alejandro Cardona, con quien recientemente hicimos los eventos con Robert Kiyosaki aquí en Miami, donde las entradas quedaron agotadas, pero ahora lo tenemos aquí para nosotros. Hola, muchas Alejandro. Gracias, querido Fernando. Gracias por venir por acá. Muchas bendiciones. Cada vez que te veo estás más joven. ¿Cuál es el secreto? Esa está buena. ¿Cuál es el secreto? No me esperaba eso, Fernando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, Alejandro, sabes que es una gran satisfacción ver en mi mentoría, tengo el gusto de tener alumnos que están contigo, ¿no es cierto? Entonces ellos reconocen el valor de un proceso que tú les entregas como experto en opciones. Entonces ellos mismos me dicen, Fernando, antes yo tenía miedo porque entraba a las opciones y apostaba como si fuera un casino. Pero ahora tenemos un proceso que seguimos. Eso fue lo que yo aprendí con Robert Kiyosaki, que el gran activo no eran las opciones, sino el proceso. Y eso es lo que tú enseñas, la experiencia. ¿Nos puedes hablar sobre eso, Alejandro? Bueno, querido Fernando, precisamente hoy, por ejemplo, hoy ocurrió una reunión de la Reserva Federal y es un evento que se presenta cada mes y tiene unas características muy específicas, entonces decidí hacer una clase adicional el día de hoy y fue algo muy bonito porque, claro, cuando uno está ahí y sale algo y de pronto la persona no tiene experiencia, ¿ves? Se empiezan a salir las emociones, empiezan a asustarse, el desespero. Pero llegó un punto, me gustó muchísimo porque literal todo lo que dije ocurrió. Entonces al principio el mercado no se movió, luego hizo lo que tenía que hacer. Cuando yo dije, bueno, misión cumplida, yo ya me salgo, tomo la decisión de salir, preciso, después los precios caen. Y fue algo muy especial porque mucha gente hizo ahí el 300 o el 400%, wow. en unas horas. Y ese proceso de años de investigar el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq y algunas acciones, pues me ha permitido a mí compartir esta experiencia de años. Y para mí el tesoro más grande, querido Fernando, te lo comparto. Primero, pues la bendición de Dios, que me permitió a mí leer ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, que yo, tú sabes, el éxito que actualmente tengo en muchas áreas de mi vida, ¿cierto? Y porque yo pienso que el éxito es integral. Claro. El dinero es una maravilla. El dinero nos da dignidad, nos da las herramientas para manejarlo con respeto, todo, gracias a la educación de nuestro Robert Kiyosaki, persona que yo siempre le voy a agradecer mucho y yo pienso que él sabe que yo lo quiero bastante, ¿no? Por supuesto, es tu amigo. Sí. Pero hay Al una igual cosa que bien tú. importante. Por ejemplo, Sí. Robert es amigo de Alejandro. ¿Pero por qué? Porque Robert vio el esfuerzo de Alejandro desde hace más de
22 Sí. años aproximadamente, y él ha visto cómo, gracias Mm, a que Alejandro se ha educado, ha ayudado a miles de latinos alrededor del mundo mm. que ahora tienen una buena situación porque se han educado con Alejandro. Esa es la gratitud que tiene Robert Kiyosaki con Alejandro Cardona, y próximamente él quiere grabar un podcast contigo. Sí, Eso por ahí viene. tenemos uno Por ahí, contigo sí, sí, también. sí. Entonces, pues querido Fernando, a mí lo que me parece más bonito de este proceso, ¿cierto? Ya que tú llamas al proceso, yo lo veo mucho en ti también y es que es conservar la humildad, ¿cierto? De que hoy en día tenemos éxito, de que hay muchas cosas interesantes, pero lo importante del proceso, pienso yo, es que cuando estuvimos ahí en la tarima con Robert, que estuvimos los tres y todo, yo no pude contener las lágrimas, te lo digo. ¿Por qué? Porque yo me acordé precisamente de eso, del proceso, ¿ves? Como un libro te puede cambiar la vida. Y a mí esto, querido Fernando, me ha traído, digamos, en mi mente, yo recientemente he estado pensando mucho en esto, porque si tú ves, por ejemplo, la diferencia que yo he tenido con todas las personas en la historia de mi vida, o sea, estoy hablando, he podido tener algún contacto con algunos compañeros del colegio, en otros casos con compañeros de la universidad, persona con que hice negocios en mis comienzos, ¿cierto? Y si uno ve, digamos que, porque es que imagínate, mismo colegio, misma universidad, el mismo contexto, pero los resultados son Muy totalmente diferentes, diferentes. sí, O sea, del cielo a la tierra, o sea. claro. Entonces, si yo comparo cuál fue la diferencia, aquí viene una palabra que tú tienes mucho de eso también, es obsesionarse con esto. Sí, No hay otra forma, o sea, sí. o tú lo haces o no lo No haces hay un balance ahí. Uno tiene que ir con todo. con todo. Sí, Esa es mi personalidad. sí. O sea, o yo, por eso yo salgo, por ejemplo, en billboards en Los Ángeles, acá en la ciudad estoy, la gente me dice, mira, yo iba manejando, ahí iba al bus con la cara tuya. Pero yo estoy tan convencido de esto que cuando tú tienes algo que estás totalmente convencido de que funciona, eh, tienes que hacerlo, Claro, ¿cierto? Me ha funcionado a mí, ha funcionado a muchas personas. Este proceso de la educación financiera, el juego, la herramienta de, porque yo literal en estos días sentí, o sea, es una reprogramación a nivel neuronal. Es claro. decir, que, por ejemplo, a mi cuenta de banco llega un dinero de inversión o de los diferentes negocios que tengo y yo, pues no lo dejo ahí. ¿Ves? Otra persona diría, no, ábrame un CD al 4% o esto. Pero si yo puedo hacer el 150% en una hora o en 18 minutos o algo así, eh, y hacerlo con astucia, porque es que hace poco hicimos un trade, por ejemplo, donde entramos, ¿cierto? Y dio en 2 días el 300%. Entonces, cuando tú tienes varios contratos, tu mente te dice, deja todo eso ahí, ¿ves? Pero la voz del entrenamiento te dice, ¿qué pasa si esto se corrige? ¿Ves? Entonces uno tiene que hacer las cosas con mucha astucia Claro. y que nada te tome por sorpresa. Ujú, Entonces uno tiene ya un plan, que eso es claro. mucho de los términos de Robert, es tener un plan. La diferencia, yo pienso que entre las personas que están educadas financieramente y los que no, es que nosotros tenemos un plan. Yo tengo un plan este 2025 muy claro, muy específico. Muchas veces las emociones tratan de desviarte Claro. porque uno de pronto quiere un gusto, quiere otra cosa o esto, quiere pasionalmente, como emprendedores que somos, uno quiere o se enamora mucho del negocio, ¿cierto? Entonces Claro. uno tiene que ser muy astuto porque hay otras variables. Y esa es la razón, querido Fernando, que yo todos los días, primero le doy toda la gloria, toda la honra a Dios. Yo no hay un día en que yo no le diga gracias, Dios mío, gracias, gracias, sea por tomarme una taza de café, estoy haciendo kayak, veo un pelícano. De hecho, hoy estaba, yo tengo un amigo, un pelícano. Yo voy en el kayak y el hombre siempre me espera. Y yo digo, ¿cuánto vale esto? ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto vale apreciar así las cosas? Em, los momentos, por ejemplo, con mis hijos, eso para mí es
wow, eso, Es imagínate. sagrado. Pues, no, 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 es una cosa impresionante. Eh, Hace poco, le quiero compartir esto para que vean la importancia y por qué los hijos es tan importante que los padres cambiemos lo que vimos de los nuestros, Ujú, ¿ves? Por ejemplo, mi papá conmigo fue una cosa que tú le preguntas a cualquier persona de mi familia y te va a decir, no, 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 eso ahí era otra cosa, ujú. porque era como un amor incondicional, pero gigante, una cosa que era única, ya una relación padre-hijo única. Y mis hijos tienen lo mismo, o sea, hablamos todos los días. Hace poco estaba yo sentado con mi hijo, tengo una foto, de hecho te la voy a pasar, él viendo su portafolio de acciones, tiene 20 años. O sea, yo te voy a decir yo cómo era a los 20 años. Yo a los 20 años no tenía acciones, nada. Segundo, tampoco tenía dinero en la cuenta del banco. Mi hijo tiene 20 años, me digo la cantidad, pero tiene un montón de plata en la cuenta del banco, nunca se la gasta. Es muy cauteloso en sus cosas. Ujú. Y tiene acciones, imagínate, 20 años. Y ya hace opciones y todo. Wow, Entonces, impresionante. impresionante. Y a cada rato me pregunta, pa, ¿y esta propiedad era que la puedo comprar o qué? O sea, así. Y, y mi hijo Pablo también tiene sus cosas muy de disciplina, ¿no? De lectura, de estudio, del deporte. Mis hijos no toman, no fuman, nada de estas cosas. Yo no soy el que está detrás viéndole las notas ni nada, porque precisamente uno es de como de otra escuela. O sea, yo les digo, Claro, bueno, si no sacas buenas notas, después contratarás a alguien que sí, ¿no? Eso es lo que yo les digo, básicamente. trabajo en Sí, equipo. exactamente. Entonces, para mí lo fundamental de este proceso, y no estoy diciendo que uno no tenga altibajo y no cometa errores ni nada, es la disciplina y el obsesionarse con esto, el estar repitiendo, hablando, porque es muy fácil irse eh, por otro camino que no va a llevar a ninguna parte. Entonces, de hecho, en la vida pienso que uno se encuentra con personas que tratan de hacerte creer que lo que has logrado no es importante. Pero cada vez que yo veo una persona de 70, 80 años trabajando en Disney en un parqueo, cada vez que yo veo, querido Fernando, un muchacho de Francia en los parques de Orlando que hablan 4 idiomas y está vendiendo helados, ¿ves? A mí me da mucha tristeza Claro, eso, claro, porque es y muchachos y hombres y mujeres que se ven muy bien, son europeos, ¿ves? claro. 4 idiomas. Yo digo, ese tipo debería estar haciendo una película o Ujú, esta mujer, ¿cierto? ujú. Muy bien la postura y todo, y no se dan cuenta el potencial que tienen. Claro, 4 o 5 idiomas, ganándose menos de $40,000 al año, claro. porque les vendieron una idea en el colegio de que los beneficios de que la jubilación. Sí, Cuando una persona de esas, si hace algo bien en YouTube, mira este Beast, todas estas personas, y son sí. billonarios y se dan la gran vida. Y yo la conclusión en esto, siempre conectado pues con mi parte espiritual, es que la vida es un viaje, ¿ves? Es un viaje. Y tú cuando estás en un viaje lo que tratas de hacer es que ese viaje sea lo más confortable posible, lo Claro, más alegre, lo más... claro. Entonces yo cuando estoy con mi hijo y me dice, papá, estas son las acciones y esto y lo otro, y yo sin inculcarle ni obligarlo, yo simplemente les gusta su deporte, juegan basquetbol, hacen artes marciales, hacen pesas y todo porque lo han visto de mí. Yo nunca les he dicho vayan al gimnasio, imagínate. Nunca. Juan y Pablo tienen que ir. Eso nunca lo he hecho. Claro, Ellos, como me vieron hacer eso, entonces ahora lo hacen. Como me han visto comprando acciones y propiedades y esto, entonces ahora lo hacen sin yo decirles absolutamente nada. Cuando uno ve a su papá yéndose muy temprano y llegando muy tarde, y la programación de que trabajando duro, que cancelo esas palabras, lo que va a hacer ese niño es lo mismo, ¿ves? Aquí en la esquina están haciendo una construcción, en una casa están construyendo, va a ser una propiedad como de $11 millones. Y yo estaba haciendo deporte esta tarde y veo esa cantidad de padres de familia, me imagino, todos cubiertos por el sol, trabajando físicamente, arriesgando sus vidas. Y yo digo, pues eso es como una esclavitud, ¿no? claro. Y qué triste para ellos, o sea, y alguien dirá, no, pero deben de estar agradecidos que tienen.
pero ¿y por qué todos tienen que ser latinos? Claro. ¿Ves? Entonces yo cada vez que veo eso eh, y, y ve la cultura de uno, yo digo, hay algo mejor. Por supuesto. Y si me Sí, permites, claro. Alejandro, yo les quiero comentar algo porque Alejandro ha dicho varias cosas que Mm, quiero dividir para que ustedes lo puedan procesar. Por ejemplo, Robert Kiyosaki me dice, Fernando, el problema de la clase media es que compra pasivos pensando que son activos. exacto. ¿Por qué? Porque no tienen un proceso. Entonces vean, el mercado de opciones, la bolsa de valores es algo muy grande. Lo que vale ahí para nosotros que nos educamos, que tenemos la educación financiera, no es el stock ni las opciones. Lo que vale es el proceso. Y lo que ha desarrollado, lo puedo decir con propiedad porque también soy alumno de Alejandro, Gracias, Fernando. tanto mi esposa como yo, lo que ha desarrollado Alejandro es un proceso. Mientras la mayoría está enfocada en la transacción, Alejandro está enfocado en el proceso y hace un análisis. Ahora, para un inversionista en opciones que no se prepara, es como ingresar a un casino. Claro. Lo más difícil para nosotros como inversionistas es el acompañamiento. Ese es el gran valor que entrega Alejandro porque él te comparte, primero te educa en cómo invertir en opciones, a no dejarte llevar por la inteligencia emocional, sino ser frío. Entonces Alejandro te hace el acompañamiento, te enseña cómo funciona la bolsa, te enseña a enfocarte en una, dos opciones, no en todo el mercado, pero en el día a día él está contigo para que tú modeles y haz tu decisión en qué inviertes y cuánto. Pero hay una estrategia de por medio. El oro no son los bienes raíces. El oro no es el Bitcoin, la plata, el petróleo. Ujú. El oro es lo que tú sabes y quién está en el acompañamiento. Y precisamente Alejandro se educó, al igual que yo, con Robert Kiyosaki, y hay un juego de cash flow que se llama el 201, Ujú. donde Alejandro, yo vi, 202, el 202. 202, perdón, que yo vi cómo Alejandro empezaba a Mm, educarse porque estábamos juntos en eso. Pero él se ha enfocado no en un montón de cosas, sino precisamente en cómo crear un proceso para las opciones. ¿Nos puedes compartir, claro. Alejandro, en qué consiste tu proceso para que yo sepa? Bueno, básicamente es que lo que pasa es que estos temas, querido Fernando, lo que yo puedo ver es que hay gente que lo toma, como hablábamos, livianamente, ¿no? Claro. Entonces, sí, esto requiere mucha, primero, disciplina y también requiere mucho valor, Ujú. porque los grandes emprendedores de este país, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, un Jeff Bezos, que hace 2 o 3 años se montó en un cohete de esos y llegó pasó la atmósfera y volvió y uno dice, wow, después de tantas cosas que han pasado en la historia con ese tipo de ensayos, ¿no? Sí, O sea, gente muy valiente, gente sí, que tiene primero mucha valentía, mucha fe, mucha convicción, han pasado un proceso, no han llegado ahí de la noche a la mañana. claro, Acordémonos que Jeff Bezos no tenía dinero para un capital semilla para poner Amazon. claro, Tuvo que pedirle a su padre político, que tenía $300,000, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Pero yo lo que, digamos, en mi mente lo que yo he hecho es meterme eso en la cabeza de esa obsesión, buscar la raíz correcta, querido Fernando. O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Yo he encontrado la respuesta. ¿Por qué? Porque en el caso de mi padre, él hizo, digamos, trabajó, se jubiló y puso una empresa, fue exitoso por 30 años y luego la perdió. ¿Ves? Y no fue como él quería terminar, básicamente. Entonces yo dije, para mí fue muy duro ver varios miembros de mi familia, esposos de hermanos, o sea, de mis hermanas, parejas, digámoslo así, donde de pronto tenían un trabajo, lo perdían y se bloqueaban.
Claro, Has visto gente que se bloquea, ¿no? O sea, claro. dice, uy, ¿qué pasó? O sea, no la vio venir, ¿cierto? Entonces yo a través de la educación financiera, de conocer el mercado, que es algo que no nos han enseñado en ninguna parte, de mi carrera también deportiva, porque yo pues hago deporte casi que todo el día y son deportes de competencia, entonces he aprendido como a sacar realmente ese campeón o ese genio financiero que hay ahí. Y en algún punto de mi vida, como en el 2019, yo pensaba que ya era un ganador. Cuando el profesor de boxeo me dijo a mí, es que tú mantienes los guantes abajo, tienes que levantar. Y yo empecé como a entender el lenguaje corporal inconsciente que todavía no era el de un ganador, ¿ves? Entonces uno Qué tener que importante. admitir, ¿cierto? Una inteligencia espiritual ahí. Exacto, entonces uno tener que admitir que hay mucho más por aprender, que hay mucho más por hacer, así creas que ya lograste el éxito. Porque esto es como que uno está saliendo, digamos, de la sociedad de la nieve, por allá, algo así, en alguna parte desconocida y crees que ya llegaste y resulta que después hay una montaña más alta. Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí en el proceso. Me mantengo como tranquilo, hago básicamente los mismos hábitos, las mismas cosas y no pierdo el control, porque es muy fácil cuando tú tienes un dinero en el banco decir, comprémonos un barco, me voy a meter en un avión para satisfacer egos y cosas que son totalmente innecesarias. Claro. De hecho, hay gente que hace videos de, desde un jet, ¿cierto? Y resulta que el jet realmente es una cabina de grabación, ¿no? Claro. Es un pedazo de jet. Y yo veía, por ejemplo, en los Grammy latinos y esto, personas que de pronto por su falta de educación financiera tenían un reloj Richard Mille como los que yo tengo y esto, y un carro, pero de 5 millones de dólares y un montón de cadenas y cosas. Y está bien. O sea, esa es la forma, yo no estoy criticando a nadie. Pero el problema es que las personas no tienen activos. Claro. Yo no compraría un carro de 5 millones de dólares. Uno se puede comprar uno muy bonito por mucho menos, ¿cierto? Pero mucho menos, ¿ya? Claro. Y de Y pronto, pasarla bien. exacto, pero y eso que antes de comprarlo tú compras la unidad de apartamentos, ¿cierto? Los 20, 30, 40 apartamentos o hasta más que uno puede comprar con ese dinero. Y que esa unidad de apartamentos te pague el carro o el lease o acá, ¿cierto? Entonces es pensar así, yo, aunque tengo cosas bonitas y todo, yo no, digamos, eso no es mi riqueza, eso es algo que a mí me gusta usar, ¿cierto? Claro. No soy muy, No eres ostentoso. no me gusta, cuando yo en un carro, ni nadie sabrá qué es uno, ¿cierto? Me gustan los carros porque mi mamá ¿sabes por qué? Porque mi mamá me regalaba de niño carros. Ujú. Y Sí, bonitos. bonito. Y se volvieron reales. Pero realmente, como Robert lo dice, mi riqueza está acá en la mente, Claro. que es aprender a ver cuándo hay que hacer algo. Ahí se crean los Ahí es activos, donde se en la crean los mente. activos en la Ahí, mente. ahí quisiera, Alejandro, fíjate, hemos hablado del proceso, Ujú, pero una vez que el proceso se cumple, ujú, Alejandro nos está hablando ahora de cómo él compra cosas que crea activos que cada día valen menos, mientras que una persona sin esa inteligencia emocional y financiera compra cosas que cada día valen menos. ¿Se exacto. dan cuenta de ese contraste? Alejandro no agarra y se compra un yate, el carro Mm, de 5 millones, sino él ese dinero tampoco lo reinvierte. Él ya recuperó su capital y de ahí eso es para la construcción de un activo. exacto, ¿Cómo es esa exacto. fórmula de Coca-Cola tuya, Alejandro? Exacto. No, básicamente yo lo que hago es, cada vez que yo recibo dinero, sea de una inversión, sea de dividendos, sea de rentas, porque pues esa es la fórmula básicamente de Warren Buffett, ¿no? Lo que él ha Sí, hecho es recibir dividendos y luego comprar más acciones y luego a recibir más dividendos. O sea, no hay forma de perder ahí. claro, Tú pones y recibes más, claro, ¿cierto? Yo lo mismo he hecho con con las propiedades. sí, Básicamente, cuando recibo una ganancia o cuando inmediatamente lo vuelvo una propiedad y el claro, próximo mes entonces voy a recibir más, ¿cierto? Y hay muchas ventajas que tú conoces en esto de la propiedad raíz también, pero es básicamente lo mismo que el juego, o sea, es ganancias de capital, lo transformas en cash flow. Entonces la disciplina que yo tengo querido, Fernando, que es básicamente lo mismo que tú haces, es que uno termina invirtiendo
el 70 al 80% de lo que se gana cada mes. Ujú, O sea, no hay forma de perder así. ¿Sí me claro, entiendes? Pero la gente se gana, digamos, recibe un dinero y se gasta casi que más del 100. sí. Queda endeudada Queda encima. endeudada, ¿cierto? Lo que no Entonces, pudo comprarlo con el dinero lo financia. lo financia. Entonces, de esa forma, esas personas cada vez se alejan más de su sueño, Quedan atrapados en quedan la carrera de la atrapados, rata. exactamente, mientras yo lo que hago es realmente lo mismo que el juego, ¿ves? Entonces yo hago una ganancia acá, me la voy a gastar esto, no, ahí mismo la invierto. O sea, de Claro. hecho, hoy mismo he tenido, ¿qué? Recientemente, en una semana, bueno, unos 4 cierres, ¿ves? Eh, en la bolsa es todo el tiempo, o sea, ahí ya es un plan 4 cierres en bienes en raíces. bienes raíces. Ya, Eh, entonces, yo lo que hago es eso, y alguien que nos está viendo dirá, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué más? ¿Cierto? ¿Qué tal que Mark Zuckerberg hubiese dicho cuando tenía $1.000 millones, ¿para qué más? claro. Y ahora su compañía vale 700 billones, o sea, Pero presten atención. Él lo dice de manera natural, pero yo tengo que pararlo para que ustedes lo procesen. gracias. ¿Qué nos dice Alejandro? De manera natural nos dice he tenido 4 cierres. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha adquirido 4 propiedades. Pero presten atención a esto. El dinero cada día vale menos. Entonces Alejandro ha tenido esos 4 cierres y ha adquirido deuda buena, Bueno, como Robert Kiyosaki, que hace una persona sin educación financiera. Tiene 4 cierres, tal vez, no creo que 4, tal vez 1 o 2, y tienen deuda mala, porque se compran una casa más grande, un carro más nuevo, en vez de utilizar ese mismo dinero para hacerse un activo. Y Alejandro se da sus buenos gustos. Ahí están viendo su reloj, están viendo, ahí afuera hay varios carros hermosos, pero sus activos le eso es lo pagan más sus grande, eso es lo más pasivos. grande. Sí. Entonces, él no trabaja por dinero. Esa es la primera distinción. Como dice Robert Kiyosaki, los ricos no trabajan por dinero, sino por flujo efectivo, por activos que ponen dinero en su bolsillo. Y con el dinero de sus activos se compra sus juguetes de adulto, ¿verdad? Exacto, exacto. No, y hay una cosa que de hecho hemos hablado contigo, es que la mentalidad de riqueza, ¿cierto? Es que, o sea, por supuesto, los ricos no millonarios, multimillonarios, no trabajamos por dinero, sino que literal lo creamos. Claro. ¿Ves? Entonces en el mercado hay dinero que no existía y hace un movimiento así y ya se creó. Se creó ¿Ves? En propiedad raíz, compras una propiedad que está de pronto en malas condiciones, un problema. un problema, que esos son los mejores, Sí, ¿cierto? Y llegas y lo construyes, lo haces, te metes en ese problema, pero sales ganando $600.000 en un claro, solo trato. claro. Entonces, claro, lo que tú haces, querido Fernando, es muy importante porque, claro, nosotros hablamos el mismo idioma y para mí ya es de lo más normal, pero de pronto una persona está diciendo este tipo de que está hablando, ¿cierto? Entonces, es importante, primero uno, cuidar muy bien con quién habla, que eso fue una de las cosas que nos dijo Robert que yo saqué en el cumpleaños, me dijo. Sí, O sea, no lo voy a decir en sus palabras, porque Robert es muy chistoso, ¿verdad? Pero yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo todo lo entiendo sí, perfectamente. O sea, claro, yo lo entiendo a él perfectamente, por supuesto. porque es pues, personas que tienen ese tipo de disciplina, ¿no? Pero uno tiene que rodearse de personas de éxito. Entonces, si tú empiezas a rodearte de personas que no vibran a la misma energía y que no están acostumbrados a tener éxito, eso te puede restar, ¿ves? Porque mucha gente empieza a contar el problema. Yo he hecho el ensayo, yo a veces llamo así a una persona y yo empiezo a hablar. A los 3 o 4 minutos esta persona está diciendo que las cosas allá están yo no sé qué, que esto, que lo otro, que pasó aquello, que yo no quiero eso. ¿Sí ves? O sea, me cuesta muchísimo trabajo. Y no es que uno se crea más, no es que uno sea egoísta, sino que imagínate, por ejemplo, a Michael Jordan o a una persona que es muy exitosa en el deporte. eh,
rodeándose de personas que de pronto no juegan tan bien y jugando él con ellos. Entonces yo cuando quiero jugar mejor tenis, que por ejemplo es uno de los deportes que yo practico, a mí me gusta jugar con un amigo que se llama Oliver. Él es francés, Ya, ¿ves? No habla sino francés e inglés. Oliver es un nivel diferente. Yo antes no podía jugar con él, imagínate eso. Pero él tuvo digamos, la amabilidad de empezar a jugar conmigo y hoy jugamos a la par. Pero, y mira el tema, es que yo lo hablo en el deporte, pero lo mismo es en el dinero. Él me decía, y de hecho un instructor me decía, si tú sigues jugando con estos, no vas a subir de nivel, tienes que jugar con Oliver. Y decirle a veces a algunas personas, no puedo estar más contigo, es una decisión que no todo el mundo toma, ¿sí ves? Y yo en el punto deportivo, yo por ejemplo ayer estuve jugando básquetbol con gente que juega básquetbol en college, ya, muchachos que vienen de Europa a jugar acá y con eso es que yo juego. Y yo, pues yo no tengo como ellos 18, 20 años, 21 años, pero yo juego a la par. Si yo me pongo a jugar con los que tienen ya más edad y esto, de pronto voy a bajar mi nivel, pero es una cosa muy mental, porque la mente te dice, pues es que tú tienes 44 años, pero mi cuerpo me dice, pero ¿cuál es la diferencia? Si tú haces lo mismo que ellos y te entiendes y tienen el mismo código, ¿ves? claro, Las mismas reglas. Entonces, es exigirse, claro. exigirse, Ahora, exigirse para que en ellos eso. comprendan esto, para que ustedes vean, lo que nos está diciendo Alejandro es esto. Él, ¿por qué juega con gente que es más joven o más entrenada o que tiene más práctica en eso? Porque es una forma de exigirse. Exacto, ¿Y qué sucede en los negocios? Tienes que estar rodeado de personas inteligentes para la tarea que desempeñan. Porque cuando no es así, por eso es que Alejandro dice, no puedo seguir contigo, porque no estás a la altura, le tienes que sumar valor. exacto. Entonces, esa es la importancia. Otra cosa que pueden observar, ¿por qué Alejandro tiene ese nivel de éxito? Muy aparte de su disciplina, su lenguaje. He cerrado un trato, tengo un cierre, invierto en activos, Las controlo mi palabras, sí, inteligencia, totalmente. cuido mis emociones. El lenguaje que utiliza es un reflejo de lo que él hace en las clases. Y todo eso ustedes lo pueden modelar cuando están frente a un verdadero maestro. Entonces, no es enfocarse en la opción o en el stock, es enfocarse en el proceso. Ese es el oro. Y tener la oportunidad de educarse como una persona como Alejandro, así como yo lo valoré en su momento cuando lo hice con Robert, igual que Alejandro, ahí fue donde lo conocí. El resultado es el producto del proceso, no de la transacción, sino de Exacto, la relación. exacto, exacto, exacto. Eso es muy cierto, querido Fernando. O sea, y la lección grande que tú compartes también es que, o sea, los negocios siempre van a estar ahí, la propiedad raíz también y el mercado también. Claro, Pero lo más importante no es esas tres actividades, sino quién las está haciendo. O sea, en quién te tienes que convertir para eso. exacto. Y Robert lo dice mucho en sus libros, o sea, no es algo que yo siempre esté hablando de Dios, que lo podría hacer. Yo me sentiría muy, o sea, a mí me fascina hablar de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, que le doy toda el agradecimiento y cada día para mí es como un regalo, es un regalo divino. Y cuando me llega un pensamiento, por ejemplo, eh, de que quieres estar triste por alguna razón o algo, el, el ser que hay en mi subconsciente, imagínate lo que estoy diciendo, tiene mucho poder, ¿ves? Porque automáticamente elimina esos pensamientos negativos que llegan Claro, y dice, tú no tienes tiempo para estar triste, tú no tienes tiempo, o sea, tú estás muy enfocado en esto y mi mente destruye automáticamente todos los pensamientos negativos que llegan y siempre me hace como que te tiran algo. No sé si te han tirado como, como algo para que te sientas un mal. dardo, Un claro, dardo, ¿cierto? claro. Esa es la Sí, palabra. Un dardo, el enemigo, el sí, diablo, sí, te tira un claro. dardo para que estés deprimido, que ese es el trabajo de él, ¿no? Sí, Mi mente es como si estuviera blindada, claro. ¿ves? Entonces me dice, En la adversidad es donde se crea el éxito. exacto. Entonces me dice, tú estás caminando, tú estás viendo,
tú estás con tu familia, tienes tus hijos, tienes tus cosas, empiezo a enumerar un montón y ya, eso son 2, 3 segundos y siga, o sea, y este tipo de movimiento de estar activo, del deporte, de tener, yo ayer, por ejemplo, eso que te decía, o sea, estar sentado con mi hijo hablando de un portafolio. Luego me puse a jugar contra con él, super contra, ¿te acuerdas de estos juegos? Y yo decía, ¿cuánto vale? Escuchen bien, ¿cuánto vale que tu hijo de 20 años quiera jugar Xbox contigo? Porque otros están por allá con los amigos o sea, padres que no tienen ni idea dónde está su hijo en este momento. Pero que tu hijo te llame a ti el día del cumpleaños antes, papá, ¿qué vamos a hacer? Y claro, uno poderlo hacer sin estar mirando que la cuenta y estas cosas. Y no estoy hablando de cosas ostentosas. Por ejemplo, mi hijo cumplió hace muy poco, 20 años. Estuvimos en Extreme, acá en un parque de diversiones. Luego estuvimos jugando bolos con los amiguitos. Y los amigos eran 10 amiguitos que jugamos basquetbol. Qué momento tan maravilloso. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque cuando tú vives eso, cuando tienes una experiencia así, cuando tienes tiempo para estar con tus para hijos, estar presente, es que esa es para la ser gran un padre recompensa, presente. exacto, para ser un padre presente y no que te levantes y tu hijo tiene 35 años y no lo conociste. Claro. Entonces yo te puedo decir, querido Fernando, que toda la semana juego basquetbol con mis hijos, los escucho, nos sentamos, miramos las acciones, jugamos Xbox, lo que ellos quieran. Tengo tiempo para mis actividades deportivas, tengo tiempo para pensar por qué es tan bonita la vida. Y esto lo mismo en la adversidad, porque hay gente que dirá, no, pues para Alejandro todo debe ser muy chévere porque tiene mucho éxito. Cuando yo estaba en una situación muy negativa, ¿sabes yo qué hacía? Me iba para la playa a festejar. ¿A festejar qué? Lo que iba a venir será. En fe, ¿ves? Entonces hace poco, querido Fernando, compartía que yo creo que esta experiencia te la he comentado, que yo recién llegado acá, me fui para la playa de Hollywood con mis 2 hijos. Ujú. Ellos tenían 5 años. Y en una oportunidad llegaron un montón de sardinas ahí al mar, tanto que las podías coger así. No es muy Sí, común eso, ¿ves? claro. Y Es abundancia. abundancia, exacto. Y salió un arco iris de esos que por debajo es de día y por encima es de noche. Y Sí, llegaron las gaviotas. Yo dije, Dios mío, aquí está el milagro de Dios. O sea, yo lo vi como que algo gigante, maravilloso iba a pasar. Unos años después empezó a llegar esa abundancia, ¿ves? Y yo decía, yo sabía que el Señor era, o sea, Él no falla, el que falla es uno, que uno hay veces comete errores y cosas, pero Él no. O sea, Dios no falla, o sea, esa palabra de Dios, eso es una cosa más verdad que quién sabe qué. Y lo otro es que como en el 2021, yo estaba en el kayak, de hecho mi papá estaba acá, y yo vi una sombra blanca abajo en el mar. Yo dije, Dios santo, porque por acá se aparecen tiburones de esos tigre y los bull sharks y esto, y también se apareció en estos días un maco. Por ahí tengo el video. El maco es antecito del tiburón blanco, imagínate, claro. es peligroso. Muy peligroso y muy Entonces, agresivo. sí, entonces yo lo veía así, yo dije, ¿será que es un tiburón? El hecho es que era un manatí, ¿ves? Y yo seguí en el kayak y el manatí se me hizo al lado y empezó a nadar conmigo como una milla. Te acompañó. Me acompañó, sí, y él sacaba la cabecita así y salían los bigoticos así. Fue una cosa hermosa, me provocaba darle un beso, yo creo. Pero yo qué entendí, porque hay gente que le pasan esas cosas y lo ve como que, qué coincidencia, ¿no? O algo. Yo entendí que esa era la segunda ola de abundancia que iba a llegar a mi vida. Y eso es lo que ha pasado a partir de ese año también. Entonces, lo que dice Robert es muy sabio. O sea, hay un mundo espiritual que es más real, de hecho, que el mundo material que estamos viendo. Claro. Hay un mundo emocional donde las emociones tienen que estar entrenadas. Tú tienes tus emociones, yo tengo las mías, ¿cierto? Están entrenadas. Las emociones son la gran diferencia Sí, entre el empresario, el inversionista y el empleado y el autoempleado. Es las emociones. Hay gente, por ejemplo, en un trato o en cualquier cosa, pierden el control y empiezan a insultar a la gente, empiezan a comportarse mal, ¿cierto? se descomponen. Se descomponen, se hace, literal, se vuelven algo que no es lo que uno debería hacer.
Y esa parte emocional, pues a través del juego, a través de experiencias, a través de la experiencia real, pues se van madurando y se van perfeccionando, ¿cierto? Entonces cuando uno hace un trade y resulta que se te baja y sale la emoción del miedo, voy a perder, voy a la cosa, la ansiedad, pero tú tienes el control y después pasa lo que tú estás esperando que pase. Entonces ahí se ve la diferencia. Claro. Yo, por ejemplo, hace poco, no te había contado, yo había comprado unas acciones de Meta muy baratas, como en ciento y algo de dólares, y le dije a los estudiantes en vivo, le dije, Meta yo creo que está en una zona bien cara, ya vale 720, 730, la voy a vender. Pude haber hecho el ridículo, Claro. porque pudo haber seguido subiendo, ¿me entiendes? Sí. Pero ¿qué es eso? El control de la avaricia. Yo dije, si va a seguir subiendo, que le vaya bien, pero para mí, de 120 a 720, ya estuvo bien. Más que bien. Entonces la vendí, lo dije públicamente. También por ahí derecho dije, el mercado va a caer por este y este patrón que salió. El mercado cayó 4 semanas consecutivas y la acción de Meta cayó de 720 a 580. Entonces es mejor vender en 520 que en 500, perdón, en 720 que en 580. Claro. Entonces ahí es donde muchas personas pierden el control. Dicen, no, eso dejémoslo de largo plazo. Largo plazo. O sea, ¿y por qué si yo puedo comprar las mismas acciones que vendí en 720, las puedo comprar otra vez en 580? Claro. Y lo mismo son las opciones. Las opciones, hay gente que ve ganancias del 600%, no vende. A mí en esos días hubo un trade que, entre comillas, no salió. Pero sí salió, porque es que yo vendí la mitad al 400%. ¿Ya ganaste? Claro. Pero ahí hay una diferencia, Sí, Alejandro. Lo que tú haces es que tú confías en tu conocimiento sí, sí. versus a que uno dice, la pegué, esto no lo suelto, Exacto, ¿verdad? exacto. Porque tú sabes que lo vas a volver a hacer. Sí, es decir, lo que tú dices es muy sabio. O sea, es decir, estamos operando desde una mentalidad de abundancia, ¿ves? Pero de Sí, una abundancia bien administrada. claro, Que hay gente que tiene abundancia, pero después le toca vivir lo contrario, porque se claro, mete en tratos incorrectos. De hecho, para mí el resumen del éxito es ese, el claro, del juego, claro, que los dos tenemos la oportunidad de tener tanta experiencia. La vida es eso. claro. Hay tratos. Te van a ofrecer buenos tratos, te van a ofrecer malos tratos. Hay gente que a mí me ha ofrecido, mira Alejandro, tú que estás en los deportes, están vendiéndome un equipo de fútbol. Le digo, te deseo mucha suerte porque, o sea, como preguntándome, Miguel, yo quiero comprar un equipo de fútbol. Claro, Yo no voy a entrar en negocios de ese tipo y segundo, claro. yo no tengo ninguna experiencia en eso. Porque no actúas desde el ego. Exacto. Alejandro compró un equipo de fútbol. No, Tú a mí no sabes me que eso no es importa lo eso. tuyo. Eso no es lo mío y, Claro. y yo, y yo no quiero entrar en ese tipo de trato ni nada de esas cosas. Esa es la diferencia si Alejandro, por ejemplo, invertir en eso, está comprando un pasivo. Muy seguramente. ¿No es cierto? Entonces se va a lamentar porque ese mismo dinero, él cierra varios tratos con ese mismo dinero que le pone dinero en su bolsillo versus gastar en un pasivo. Exacto. No, por ejemplo, lo que tú haces es muy importante, querido Fernando, porque es que hablando de la propiedad raíz, que siempre van a haber buenas oportunidades. Por ejemplo, una propiedad de $1.000.000 y tú pones el 10% en down payment, ¿cierto? Sí, Un ejemplo. Pero resulta que la depreciación, los gastos de la propiedad, todo, te los descuentas al 100%. Es decir, claro. por poner el 10% tengo derechos tributarios del 100%. Ujú, Entonces, es algo que es increíble, claro, porque tengo ventajas fiscales del 100% por poner el 10%. La valorización es lo mismo. Si sube la propiedad, yo tengo el derecho de toda la valorización. Entonces, entender eso, yo pienso que de tanto repetir el juego, de tanto repetir lo que tú decías, las palabras, yo me cuido mucho de las palabras. Me gustaría decir 3 palabras que yo creo que son culpables de que mucha gente tenga problemas. Cuando una persona te dice, ¿cómo está? Más o menos. O la cancelo totalmente. como para el tiempo. Sí, o sea, imagínate una persona cuántas veces dice esa palabra al día. O menos mal que tal cosa. Menos y mal. Son 2 palabras negativas. Una persona en promedio la repite 500 veces diarias. Yo nunca las uso, ¿ya? Claro, Porque siempre digo más bien, afortunadamente. Entonces, yo me cuido mucho, lo que tú decías muy cierto, yo me cuido mucho de las palabras. Es lo mismo que una dieta.
¿cierto? Pero las palabras, de tanto repetir palabras positivas, ahora hay un problema con esto, es que la gente repite las palabras positivas y se repite frases, pero no se las cree. Imagínate eso. Claro. No llegan al subconsciente. No llegan al subconsciente. Entonces también esta corriente que dice, no, habla positivo y siéntate positivo y te van a llegar las cosas, ahí falta un pedazo. Porque si tú no estás entrenado financieramente, Claro, ¿cierto? O sea, claro. tienes que combinar las Sí. dos. O sea, ¿qué Si te no te ganas? preparas, no lo vas a creer tampoco. Exacto. Claro. ¿Qué te gana ser una persona positiva y tener pensamientos positivos todo el día si no tienes la forma de hacer un buen negocio? Entonces, mira que es una combinación entre la educación financiera Sí. y la parte de la actitud y la disciplina y el lenguaje corporal, las palabras, el pensamiento, el con quién te rodeas, mantener esa energía alta, es una combinación. Lo que dice Robert, el mundo espiritual, Sí. mental, emocional, Físico. físico, el resultado, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago, querido Fernando, es dedicarle a esto bastante de mi tiempo todos los días. Ujú. Nunca pensar como que ya estás sobrado y ya lo lograste porque te descuidas. Yo mantengo muy atento. Eh, Y ahí te quiero preguntar algo, Alejandro. Yo mismo me he quedado sorprendido por la cercanía que mm, tenemos, de tu disciplina, de tu enfoque y, gracias, Fernando. y tu dedicación total. Entonces, para el que se entera contigo, y no lo digo porque esté Alejandro acá, siempre lo repito en mi mentoría, Gracias, es una suerte tener acceso a Alejandro para educarse gracias, porque gracias. enseña desde la experiencia real, no de algo que ha leído o le han contado, sino algo que viene haciendo desde hace 18 años. Sí, señor. Mi pregunta es, para esa vida que llevas, con esa energía, ese enfoque, ¿cuál es tu motivación? Bueno, gracias por la pregunta. La motivación mía viene de la raíz del amor y está muy relacionado con lo de mi padre, te lo tengo que decir. O sea, yo al ver que mi papá fue un empresario, o sea, él en el cuadrante, él fue empleado y luego pasó a empresario. Ya. En los dos fue muy exitoso, pero no fue inversionista. Ujú, Entonces a mí me llamó la atención eso, porque mi papá compra cosas y luego las vende, ujú, no las sostiene, ¿sí ves? ujú. Eh, entonces yo dije, cuando él pierde su negocio, literal el espíritu de mi papá se fue con ese negocio. Es decir, él Se afectó mucho. se afectó muchísimo. Antes duró varios años después de esa pérdida porque él se fue ahí. O sea, yo lo Su vi, espíritu sí, su estaba conectado espíritu, con el negocio. exactamente. Entonces yo dije, ¿qué tal que él hubiese conocido otra forma de hacer dinero aparte de la que ya sabía hacer? Porque él no solamente era la empresa, sino que él también era la misma actividad. Él se enamoró de las artes gráficas y todo lo relacionado con artes gráficas. Y cuando ese negocio empieza en declive, él también. Entonces, a mí me dio muy duro eso. Entonces, cuando leí, por ejemplo, libros como Mi primer millón, que habla de la historia de Disney y de su padre, porque el papá de Walt Disney trató de tener éxito y no lo logró, pero Walt Disney, y uno dice, estas personas tienen otra genética y todo, pero igual pasó por quiebras y por de todo. O Claro. sea, la historia de Walt Disney fácil tuvo 3, 4 quiebras, Ujú, así como Henry Ford. La gente no ujú. sabe, todos recordamos a Henry Ford por sus éxitos, Claro. pero Henry Ford a los 38 años se había quebrado 3 veces. ¿Tú sabías eso? 3 veces. 3 veces. Imagínate, o sea, entonces yo al conocer todas estas historias y sobre todo esto de Disney, la motivación mía, primero, es muy parecido a lo de la Sociedad de la Nieve. Es como que si mi papá estaba en el avión y yo le dije, papá, yo me voy, pero yo voy a volver. O sea, yo tenía que hacerlo, ¿sí me Ujú. entiendes? Esa fue de pronto nunca te lo había dicho así, No, no. pero yo inconscientemente yo sabía que si no tenía éxito, mi papá no iba a tener una vejez digna, ¿ves? Entonces, esa fue una gran motivación. Cuando yo ya empiezo a tener el éxito y a encontrar la Esa es la forma, semilla del éxito que había ahí, en esa exacto, adversidad. en esa adversidad, sí, exacto. Porque yo trabajé con él, no es que mi Claro, papá perdió la empresa y ya, no, yo claro. trabajé con él. De hecho, la viabilizamos y todas estas cosas, pero él no la pudo seguir manejando. Ya. Entonces,
había una motivación de salir adelante, más que todo por esa parte, ¿cierto? O sea que él se realizó al ver tu éxito. Claro, claro. Le Cuando yo regresó su triunfé, espíritu ahí. inconscientemente es como si él hubiese triunfado, Claro, es su hijo, pues. ¿ves? Entonces, esa fue una raíz. Y la otra, cuando yo descubro esto, que todas esas estrategias estuvieron en una servilleta y todas estas cosas, yo dije, a mí me hubiese gustado cuando yo llegué a Estados Unidos haber recibido esa información así, ya organizada, Claro. ¿cierto? Entonces yo dije, si yo puedo convertir $800 en 25,000, ahorita en diciembre hicimos 6,400% y en lo que va de este año, más que todo las caídas han dado 30 y 40 veces la inversión. Wow. Entonces imagínate una 30 y persona, 40 veces la 30 y 40 inversión. veces la inversión. Entonces imagínate una persona que tiene un capital limitado, que está muy estresado, que tiene su familia, sus hijos, y resulta que hay una actividad que te puede permitir ese tipo de rentabilidades. Entonces yo dije, yo voy a escribir esto. Entonces escribí mi primer libro. Y como ese libro yo no lo escribí ni para que me diera dinero, ni para que se volviera un bestseller, ni nada de esto, sino porque yo sentí la obligación de poner lo que yo había descubierto en un libro por si me pasaba algo, ¿cierto? Claro. Y después se volvió un bestseller número 1 en Amazon. Mira eso. Ya ha estado así por 8 años. Número 1. Wow. ¿Tú recuerdas el autor que a Robert le gusta mucho, que es el libro grandote, Bucky Fuller. el de Fuller? El mío ha estado por encima del de él. Wow. Imagínate eso. Wow, no Ya son sabía. palabras Sí, grandes, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, pero yo no lo hice para competir con nadie. De hecho, yo admiro mucho este amigo y todo. Pero el hecho es que está tan claro y tan... En estos días se lo di a estos muchachos que vienen de Italia y de Francia a jugar Sí, básquetbol acá. sí. Me dicen que les fascinó porque está muy fácil, está ¿Cuál de bien. tus libros? Crea tu propia riqueza se llama Crea tu en propia. Amazon. Ya. Entonces, Crea tu propia crea tu propia riqueza y está en Amazon. en Amazon, es número 1. Entonces, cuando la raíz yo pienso que es el amor y es algo genuino, ¿cierto? Para compartir con nuestra comunidad, ya esa fue la segunda parte que yo dije, si yo comparto esto, a mí nunca me va a olvidar, una vez se lo dije a un pastor de una iglesia, yo le dije, si yo comparto esto al mundo, el mundo hispano va a cambiar. Pastores de iglesia y soltó la carcajada, imagínate. Entonces yo decía, este tipo no tiene fe, pero yo tengo más fe que muchos pastores, vas a ver, preciso, o sea, preciso. Y después me dijo, ay, mira que quiero hacer tu curso, que en esos días me escribió. Bueno, la vida, imagínate. Entonces, esa raíz de, porque tú sabes muy bien que o sea, en la posición en que me encuentro y todo, otro llega, que ahí es donde se sabe si una persona hace las cosas por interés o por dinero o porque realmente le apasiona, Ujú. ¿cierto? Yo podría vivir el resto de mi vida, ¿cierto? Pero siempre comparto con mis estudiantes porque yo pienso que como si yo estuviese ahí en la Claro, pantalla, ¿qué necesitaría escuchar yo para continuar mi camino? claro. Ya que hay tantos ataques, tantas distracciones en la tecnología, tantos mensajes negativos, adicciones a la pornografía, al juego, Ujú. a tantos vicios, tantas cosas horribles que hay en el mundo. Entonces, hay muchos peligros. Imagínate, yo recuerdo que mi papá compraba lotería todos los días, por ejemplo. Nunca se la ganó. Y yo, por ejemplo, nunca compro lotería. Y yo tuve un deseo muy especial que yo le decía a Dios, yo dije, yo quiero ser multimillonario, pero no me quiero ganar la lotería, ¿ves? Porque tú ya sabes bien lo que le pasa a los que ganan la lotería, ¿no? Yo quería Claro. ser ese multimillonario que se Que- ha hecho Creando tu propia riqueza. self-made, ¿cierto? Claro. Que estás ahí bajo la cortina espiritual de Dios, ¿cierto? El respaldo, que esa bendición. Y lo mejor que uno puede hacer por una persona, querido Fernando, y tú eres un ejemplo de eso también, es Gracias. mostrarles que sí se puede. O Claro. sea, tú, si le das $200 a una persona para ayudar, entre comillas, eso no le va a servir de nada. Lo puedo comprobar.
Yo hay personas que les he enviado que porque les quiero ayudar dinero. ¿Qué ha pasado? Nada. Pero eh, entrenarse, un libro, este tipo de espacios que tenemos acá en Rich Dad y todo esto, de decirle a una persona, mire, por feo que usted vea la cosa, eso tiene arreglo. Yo por eso, tú sabes, y de pronto en esa época estábamos en otra etapa en los proyectos y en las cosas, pero así como Robert, yo creo que fue porque me leí ese libro o algo, pero así como Robert tuvo su deuda de 1 millón, yo también, y deuda mala, ¿sí ves? Y yo decía, no puede ser que sea la misma cantidad que él debía. O sea, imagínate lo reprogramado que yo quedé. Bueno, este es el reto. O sea. Y todos los pensamientos que te llegan y todas las angustias y todas las cosas. Y decir, para mí hoy en día esa suma es como cuando en la película de Matrix para las balas así, la coge. Esto es lo que yo le Sí, tenía miedo. sí, Pero igual, el hecho de que ya no te dé miedo y todo no significa que no tengas respeto y esto. claro. Entonces, yo pienso que uno, así como en los deportes, si uno trabaja su mente, si la ejercita, por ejemplo, con el juego, ¿cierto? Con escuchando estas cosas, porque tú llegas a tu casa, te acuestas, prendes el televisor, noticieros. Mi papá se veía 3 noticieros todos los días. Se contaminó su cerebro. Y mi papá fue Es una veneno persona, emocional. claro, de tanto escuchar cosas negativas, que en esto es importante conectar este tema. De tanto escuchar cosas negativas, a veces creemos que la realidad es negativa. La Claro. pregunta que yo te quiero hacer a ti es, por ejemplo, de todas las noticias que hayan ahora en tu casa o en esa área, ¿qué tan mal se ven las cosas ahora? Yo no veo noticias. Por eso, No veo noticias porque partamos de ahí. ya sé que va a bajar mi vibración y Exacto, somos energía. exacto, Entonces yo me enfoco, cuando hay malas noticias, veo que es una gran oportunidad. exacto. Entonces, la gente está buscando oportunidades. Nosotros buscamos problemas, Ujú. creamos una solución elegante y esa oportunidad la compra otro. No, y te lo digo, yo tampoco veo noticias. Lo que quiero decir es que alguna cosa general negativa que esté pasando, si tú te pones a pensar, es una realidad diferente porque realmente eso no nos ha tocado de cerca a ninguno. ¿Sí me Claro, entiendes? O sea, la mente es, si compra una idea, la puede volver real claro. porque Es muy crea una poderosa, realidad negativa, claro, ¿ves? es muy poderosa. Entonces yo evito eso. Sí, Como mi papá se veía 3 noticias, yo no me veo ninguno. Y mantengo es construyendo yo mismo mi realidad de que siempre hay oportunidades, de que las oportunidades no se van a terminar, de que todo tiene solución, ¿cierto? De que si mi energía mantiene alta, entonces se te va a reflejar en todo, A- en todo lo que haces. Aquí quisiera, Alejandro, desmenuzar un poco Sí. todo lo que nos estás entregando. Fíjense, ustedes habrán podido observar que la gran cantidad de inversionistas se enfocan en el dinero y pueden haber visto por la cantidad de cosas que nos ha dicho Alejandro que de vez en cuando menciona el dinero, porque su enfoque está en el proceso que sigue para poder llevar a la realidad lo que él tiene como visión. Porque Alejandro lo que hace es materializar lo que él invisiblemente sabe que va a suceder. Entonces, no te enfoques en el dinero, porque el dinero es el resultado del proceso. Si te Exacto, enfocas en el dinero, vas a tener que trabajar toda la vida por él. Si te exacto. enfocas en el proceso, vuelves y lo haces y lo vuelves a hacer una y otra vez, como lo vine haciendo por 18 años, Alejandro. Pero bueno, te he dicho una cosa muy sabia y es lo siguiente. La gente si se enfoca en el dinero, que el dinero es maravilloso, Por ¿sí me entiendes? supuesto. Pero aquí viene algo muy importante de esta lección, que hasta al camarógrafo le va a servir muchísimo, que él, de hecho, me dio un testimonio espectacular. Sí. Yo le dije unas palabras, ¿cierto? Unas palabras bien bonitas y ahora tiene un montón de empleados y carro y todo. Yo pensaba que era uno de los míos. Eh, el tema es que la realidad de una persona puede cambiar con palabras, ¿ves? Tengo muchos testimonios de esto, personas que se me han acercado
hasta el coach de tenis, la otra vez lo vi todo despeinado, todo. Y me dijo, mira, es que no, siéntate bien, córtate ese cabello. Tú eres un campeón aquí en la cancha, tienes que hacer lo mismo que haces aquí en la cancha afuera. Claro. Empieza a repetir estas palabras y me dijo al otro día que todos los cierres, todo lo que tenía tratos, porque él es realtor, que tenía pendientes, de repente lo llamaron y los hizo todos. Y me dijo, una conversación de 10 minutos, imagínate. Y esto es lo que muchas personas tienen que aprovechar en estos podcasts. Es Claro. decir, que si compran la idea de que no tiene solución, de que todo está esto, es que mira que yo no lo puedo ni pronunciar. La realidad es que yo veo en perspectivas económicas que las oportunidades van a seguir. El mismo JP Morgan, padre, decía, cuando debes de comprar activos es cuando hay sangre en las calles, es decir, cuando las cosas se ven mal, ¿ves? Entonces, si la bolsa ha caído 4 o 5 semanas, ahí es donde la cosa se va a poner buena, Claro. ¿ves? Y uno puede ganar con la caída y con la subida. Pero lo que tú decías es muy cierto, o sea, si uno se enfoca en el quién, o sea, en quién me tengo que convertir yo para tener éxito, Claro. adentro, Adentro. Invisible. adentro, todo lo Sí. que está adentro, ¿cierto? Si yo trabajo mi estructura, mi persona, ¿cierto? Por ejemplo, el idioma también. Si yo le dedico unas horas a... Tengo un coach de acento para perfeccionar mi inglés. Y eso que yo Ya. estudié aquí en Estados Unidos, pero no deja de ser un segundo idioma, ¿cierto? Claro. Entonces siempre hay una palabra nueva. Entonces, si uno piensa, no, yo así, no, yo quiero hablar cada vez mejor, ¿ves? Ujú. Y te digo que hoy en día el 65% de mi día es en inglés. Y el 35%, pues con los amigos que hablan o personas cercanas del trabajo que hablan español, ¿cierto? Claro. Pero eso es crecer, no conformarse, es crecer para hacer las cosas mejor. Entonces, es importante seguir trabajando adentro. Yo decía en estos días que estaba haciendo un trato en Ohio, imagínate. Sí. El, el, el agente de bienes raíces americano, moreno. El mortgage broker también. El administrador también, ¿ves? Y yo, ¿qué tal que yo no hablara inglés? Pues me perdía, literal, me hubiese costado $3 millones. Porque eso es lo que yo me estaba ganando en ese trato. Por el idioma. Por el idioma. O sea, si yo hubiese dicho, no, necesito un translator o algo, hubiera sido vergonzoso y horrible. Claro. Pero eso lo que muestra es las ganas de salir adelante, querido Bernardo, y no conformarse. Y aprender más y seguir. Es como un reto, es algo Sí. divertido, ¿no? Porque hay Sí. veces yo he escuchado comentarios, ¿y por qué Warren Buffett tiene casi como 90 y algo de años y sigue haciendo dinero? Es que ese es el chip que tiene, Sí. no puede parar. Sí. Entonces, es algo que nos tiene que gustar, enfocarse en el yo, en quién me tengo que convertir yo para que se abra esta puerta, por ejemplo, ¿ves? Y les quiero poner un ejemplo, Sí. Alejandro, de lo que tú estás diciendo, porque esto pone en evidencia todo lo que nos está explicando Alejandro. Por ejemplo, en el mes de noviembre, Ujú. el 13 de noviembre, tuvimos con Alejandro el evento de Miami con Robert Kiyosaki. Yo tengo 28 años con Robert y les puedo decir que fue el evento más exitoso que hemos realizado. Y la verdad que fue impresionante. El 80% de las entradas las vendió Alejandro en 3 o 4 días. Entonces, el evento fue tan exitoso que cuando terminó en México, Robert me dice, Fernando, quisiera que junto con Alejandro organicemos un tour por Estados Unidos que se va a llamar Make America Rich Again. Hagamos Estados Unidos rico de nuevo. Por cuestiones de las obligaciones que tiene Alejandro con sus alumnos y las ocupaciones que ambos tenemos, no lo vamos a hacer. Pero ¿cuántos quisieran estar en esa posición donde Robert te diga, hagamos un tour a 5 ciudades? Robert lo va a hacer con otras personas que ya eligió, con los Tan, unos amigos que tú los conoces, Richard y Verónica Tan Ok. de Success Resources. Ya. Pero esa visión que tiene Alejandro, lo que nos ha explicado, yo lo veo en acción. Cuando trabajamos juntos,
cuando diseñamos el proyecto, incluyendo el de México, que fue muy exitoso. Entonces, él no se enfoca en el dinero, sino se enfoca en cómo le podemos entregar a la gente el máximo valor, el proceso para que esto sea un éxito. Y al final viene el resultado, viene el resultado. Entonces, es una cosa que es muy valiosa para todos aquí, porque hoy en día la gente, como dice Alejandro, se lleva por las malas noticias, Ujú, bajan su vibración ujú. y después quieren apostar todo lo que tienen en una sola transacción para jugarse la vida. Y uno, como nos enseña Alejandro, tiene que tener disciplina, enfoque, estar dispuesto a saber que lo que uno va a invertir lo puede perder, pero no pasa nada, porque vienen varios tratos, que es diferente a poner tu dinero en un casino. Alejandro, estamos llegando a la parte Sí. final de Se pasó el tiempo volando. Yo Yo te ni sé quiero, cuánto llevamos. hora y 30. Hoy, Imagínate. te quiero Ay, agradecer por todo el valor que agregas a la comunidad de Vista Latino y transmitirte nuevamente el mensaje de Robert Kiyosaki, que se siente muy orgulloso de ti gracias. por la forma como enseñas, cómo haces llegar el mensaje, porque tú siempre le haces un reconocimiento Sí. cuando mencionas a Robert Kiyosaki y eso lo aprecia muchísimo. ¿Qué le quisieras decir al latino en este momento que hay tanta turbulencia y tantos cambios que se están produciendo en el mundo entero? Sí. Bueno, primero que hay que prepararse. Yo hay Claro, cosas que van a pasar, que van a ser oportunidades extraordinarias en el mercado, por ejemplo, que yo me estoy preparando desde ya. Hay cosas que tú has visto que yo me he entrenado 2, 3, 4 meses antes y cuando llega ya estamos listos. Esto es de repetición, de, como en el tenis. Uno, claro, para pegarle bien o hacer bien un revés, eso son miles de veces, hasta que llega un día en que tú dices, wow, yo no sabía que yo podía hacer esto. claro. Es la repetición, no es suerte, así como eso es algo que dice Robert también, o sea, Sí, la suerte se va incrementando entre más entreno, ¿cierto? claro, Y hay cosas maravillosas, o sea, tanto en los deportes como en las inversiones, pero lo que te quería decir hablando de este tema de por qué convertirse, en quién convertirse para tener éxito es muy importante, porque cuando uno va detrás del dinero, el dinero sale corriendo, ¿ves? claro, Cuando tú conscientemente estás desesperado o con ansiedad por conseguir dinero, no va a pasar, claro, ¿ya? Yo no voy conscientemente detrás del dinero, inconscientemente. O sea, yo reprogramé mi subconsciente de tal forma de que se convirtiera en una mina de oro, ¿ya? Yo he tenido visualizaciones. Esto que te voy a contar, querido Fernando, te vas a erizar. Porque resulta que yo, digamos, en el 2009, 2008, pues yo no tenía el portafolio de propiedad raíz ni nada de esas cosas, pero yo hacía un ejercicio visualizando casas, duplex, fourplex, sixplex y edificios y todo eso, con una música. ¿Ves? Una música que es simplemente música, no es cantado ni nada. Cada uno sabe qué música le gusta, ¿cierto? Pero esa música me pone a mí en un estado como de alegría, de gozo, de logro, de sensación. Entonces yo, siempre que escucho esa música, cerraba los ojos y empezaba a visualizar las propiedades y todo esto, ¿ya? Y en una actividad, yo le pedí al editor de acá que colocara esa misma música, pero ya con las propiedades reales. wow. Imagínate. Ya con las propiedades. Entonces, claro, el ejercicio quedó real, Claro, pero hace 17 años, 16 años que no había ninguna de esas propiedades, no existían. Entonces, ya, mira que cuando en la Biblia o en el conocimiento que da Robert y lo que yo comparto como testimonio propio de vida es que Dios te deposita la riqueza en la mente. Y si tú tienes el entrenamiento y sabes qué tipo de tratos comprar, y lo mismo en la bolsa, en las opciones y esto, y tienes las herramientas para materializar esto, herramientas espirituales, emocionales, físicas, eh, entonces eso es lo que va a pasar. Pero hay que
comenzar a caminar, o sea, un paso a la vez. Claro. Yo hoy hice algo en la bolsa y tuve una actividad de un cierre, ¿cierto? Eso es lo que humanamente, para seguir avanzando, hice hoy. Ujú. Mañana, si Dios nos permite, viene otra tarea, ¿ves? Y sigues avanzando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve personas que van adelante, tiende a desanimarse porque uno dice, no, pues de aquí a que yo... Pero eso es lo mismo, Fernando, que ir al camino de Compostela por allá o algo Claro. así. Y decir, todo el mundo empieza con el primer paso. Y si Por quieres supuesto. llegar al final, simplemente tienes que no parar, sino Claro. seguir. Y yo pienso que lo que tenemos en común, eh, tú y yo, es que comenzamos este camino no ayer, sino hace años, Sí. ¿ves? Y no termina. Y no hemos parado. Sí. Y hay personas que empezaron ese mismo camino y pararon. Somos los dos sobrevivientes del avión Kiyosaki. Y el mismo Robert, admirable porque todo lo que todos los años que desde que escribió el libro, y él sigue con esa pasión por la Sí. educación. Entonces, eso es lo que la pregunta de uno, por ejemplo, de por qué nació, ¿no? Que siempre es encontrar ese propósito es algo bonito. Claro. Y yo, el premio, de los premios más grandes que he tenido, por supuesto, pues el amor de mi familia, de mis padres, de mis hijos, eh, pero también el amor de la gente, querido Fernando. Es que eso no lo compras con nada. O sea, que una persona te escriba del Perú, Sí. de Uruguay, de Chile, de México, en Colombia, Cuando ¿cierto? te comentan gracias a ti cómo ha cambiado su vida. En Europa, claro, el estar dispuesto, porque muchas personas cuando tienen éxito y esto, no cuentan su vida, ¿ves? Y yo he visto personas que hay veces tratan de hacer lo mismo que uno, pero ¿sabes cuál es la motivación de ellos? Ganarle a uno. Primero, no va a pasar y segundo, esa no es la motivación correcta, ¿sí me entienden? Entonces, la motivación mía, o sea, el por qué yo hago esto, viene de la raíz del amor, porque de una forma genuina, sin libreto, sin nada preparado, decirle a una persona, ¿qué necesito escuchar yo en este punto de mi vida Claro. que me ayude a dar ese paso extra? ¿Ves? Eh, ¿qué tuvo que escuchar, por ejemplo, un alumno como la señora Hilda para tomar una decisión a los 70 y algo de años de empezar a invertir en el mercado de valores? Esa señora, por ejemplo, si algo ha tenido es valentía, porque tú sabes que en la medida ya las personas adultas tienen emociones diferentes, ¿cierto? Claro. Y esta persona, con todo y eso, comprar un computador nuevo, poner de pronto un dinero que no es que le estuviera sobrando en una cuenta, equivocarse y de todo, y seguir, Cuando ya tiene menos tiempo en su vida para recuperarlo, además. y se ha convertido en el ejemplo de la familia. Así Wow. como muchas personas que nos ven, por ejemplo, tengo un alumno muy joven en Los Ángeles, que tenía un trabajo tradicional como cualquier persona, y hoy en día se hace trades de $80,000, por ejemplo, o de $60,000. Y lo bonito de esto, que yo pienso que esas personas en algo digamos, eh, también tenido ese ejemplo de la humildad, ¿cierto? Es que siguen en clase, cuando ya saben todo, pero Claro. de pronto en una clase, una palabra, algo nuevo, dice, wow, o sea, definitivamente, qué bonito tener este estilo de vida y en lugar de estar viendo redes sociales y cosas de estas, Es que lo que, disfrutas. Es como ver un partido de fútbol. claro, Te claro, tiene que claro. gustar. Robert Sí, dice, yo no me enamoro de la propiedad, me enamoro del proceso. exactamente. Entonces ahora es muy fácil ver personas de todas las edades viendo el teléfono, jugando Pokémon o algo Sí, así, perdiendo su tiempo, eso les drena, matando el tiempo, sí, literal. literal. Mientras otra persona está viendo su teléfono, pero está viendo la acción de Apple, Claro. está viendo la acción de Meta, está viendo una oportunidad nueva que lo va a hacer sentir. Esto todo se traduce es que el mercado y estas oportunidades nos da también más razones para vivir, ¿ves? Entre más razones uno tenga para vivir, mejor. Claro. Yo siempre ataco muchos pensamientos que te llegan de cualquier forma, pues a mí ya, gracias a Dios, prácticamente nunca llegan, porque mi mente
he logrado, querido Fernando, en esta parte de la mente, he logrado, y esto fue este año, que yo dije, tengo el control total de mi mente. No todo el mundo puede decir eso, ¿ves? Claro, Porque tú estás haciendo algo y te llegan pensamientos y cosas de esto, claro. pero a mí ya no, ¿ves? Entonces, llegar a ese punto de controlar mi mente de esa forma que me permita, primero, materializar lo que yo quiera. Dos, tener el control total de mis pensamientos Claro. y evitar las distracciones, por ejemplo. Aquí donde tú me ves, yo ya he hecho 8 horas de deporte, ¿no? Y 2 clases de la bolsa. Y aquí estoy, yo ni sé qué tiempo es, ¿ves? Porque yo en este mundo de la educación, cuando yo comparto mi experiencia, me meto como en un mundo cuántico diferente. Yo me salgo realmente. O sea, a mí mi cuerpo no me está diciendo estoy cansada, nada. Yo estoy disfrutando Más esta bien lo que haces te conversación. da más energía. Me da más energía. Y ahorita que terminemos esto, ya siendo casi las 10 y algo de la noche, eh, tengo una actividad con mis hijos, ¿ves? Que no la dejo ir porque para mí es muy importante eso. Entonces, vivir así, mira lo que estoy diciendo, vivir. O sea, mucha gente no está viviendo, sino que está eh, haciendo lo mismo que ni siquiera sabe por qué. Muriendo muchas veces. Exactamente. Pero la vida, uno tiene que vivir, Claro. darse su espacio, compartir, irse al mar, a un río. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia no había mar, pero había un río. Entonces yo me iba al río y me metía así y caía ese agua fría en la espalda y salía a trotar. Y todas esas actividades que te dan gozo van reforzando esa frecuencia que uno necesita, pero definitivamente, ¿qué ingresas aquí cada Claro, día? ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque cada vez que hablamos algo es un decreto. claro. Entonces, yo todo el tiempo me estoy repitiendo. Hoy estaba en el kayak, de hecho, que vi el pelícano, pues el amigo es. Soy próspero y rico, así yo amigo. Soy archimillonario. Soy un imán para el dinero. Todo lo que hago prospera y sobreabunda. Eh, soy un imán para el dinero todo el tiempo. O sea, yo todo el tiempo me estoy repitiendo, día y noche prospero en todos los aspectos. Me estoy embilletando, me estoy enriqueciendo, soy feliz. Cada vez veo mejor. La otra Esa vez frase tuya es bien célebre. Me estoy me estoy embilletando. embilletando, sí. ¿Cómo ha pegado? Sí, sí, ¿Cómo se te ocurrió? No sé, no sé. Simplemente llegó, me estoy embilletando y se volvió. La mejor inversión es aprender a invertir. O sea, hay gente lo que dice Robert, o Sí, sea, todo el mundo le pregunta en qué invierte, en qué invierte, en qué invierte, en qué invierte, pero la mejor inversión es aprender a invertir. O sea, reconocer este trato es bueno, este no, este lo dejo para después, este sí. Voy a descansar un tiempo, voy a estabilizar esto, voy a organizar esto, luego sigo. Aprender a decir que no también. Te llegan tratos, ¿será que este trato es conveniente para mí en este momento? Tal vez no sea el momento, tal vez sea en 2 o 3 años. Aprender a decir no también es importante, ¿ves? claro. Entonces, mantener el enfoque, estar atento a las variables que vienen. Eso te iba a decir, Sí. Alejandro, con tanta distracción, quisiera que nos compartas 3 pasos para mantener el enfoque. Bueno, es importante uno, por ejemplo, escribir, ¿cierto? Escribir las metas, recordárselas. No es que hay gente que escribe la meta y la dejas por allá después, pero recordarse, o sea, recordarse, tener la disciplina, eso de aprender a decir que no, por ejemplo. A mí me proponen cualquier cantidad de no, gracias, ya. Es básicamente, este no es el momento. Porque si no te va a distraer. Te distrae. Entonces cuando uno adquiere un compromiso con personas, ¿cierto? Alumnos, que tú le dices, voy a estar aquí a tal hora, punto. Entonces, esa es la prioridad. Ya después hace tus cosas, pero yo mantengo muy enfocado, y ese es un ejercicio mental, de no salirse del objetivo que me he planteado para esa semana o para ese mes. Eh, Hay un ejercicio muy interesante que es dividir estas actividades, ¿cierto? Y enfocarlo a lo que tengo que hacer para que ese proyecto salga real, ¿cierto? Entonces, yo me voy, lo grande lo fracciono en pequeños y voy haciendo ese paso a paso para ir haciéndolo. Em, la repetición del juego también te mantiene enfocado. Y yo tengo como una serie de un horario, pero ya lo tengo tan grabado que lo tengo en mi mente. Yo sé qué hacer de esta hora, de esta hora, de esta hora. Entonces, eso me ayuda a no desenfocarme, a no No perder el una tiempo. rutina, sino un ritual. Sí,
Y me ha funcionado. O sea, lo importante de algo es que te funcione. Y Claro, a mí me ha funcionado para, por ejemplo, tener el peso que quiero. Yo me peso como 50 veces diarias porque si tú, así mismo es el dinero, ¿no? Yo veo la cuenta, yo sé si me sacaron 10 centavos que no... Y uno dice, pero es así. Hay gente que ni sabe qué le sacaron de la cuenta, ¿cierto? Entonces, si uno está en temas de dineros, tiene que saber. Yo claro, hay veces llamo al propio Arti Manager y le digo, mira, ¿y estos $45, esto aquí, qué fue esto? ¿Qué? Entonces el tipo dice, bueno, otro de pronto ni se hubiera dado cuenta, claro, ¿cierto? Pero entonces por eso es que uno es bueno con el dinero, ¿no? claro, Si tienes un montón de joyas y cosas, es tener la organización. ¿Y esto aquí que estaba aquí, qué se hizo? claro. Entonces, cuando tú pierdes el control de algo, se empieza a ir la fuga, ¿ves? Sí, A mí no. No, yo sí, tal propiedad hay que pagar el impuesto, esta es la otra, ¿qué está pasando con esto aquí? Entonces, si uno va a estar en algo, hágalo bien, si no, pues claro. El básicamente, enfoque. así es. Muy bien, Alejandro. Bueno, muchas gracias por compartir con nuestra comunidad tanto conocimiento práctico que es accionable. Aquí debajo está el link del entrenamiento del seminario Creando Riqueza Gracias. para que ingresen, vean lo que significa verdaderamente un proceso, para que puedan modelar y se den cuenta de que sea que el mercado sube o baja, pueden ganar dinero y no hagan caso a las malas noticias. Más bien edúquense con un verdadero maestro que va a ser portador de prosperidad, no solamente para ustedes, sino para sus familias y lo más importante, bypaseando la economía de tu país, porque puedes Claro. estar en Perú, en Bolivia, en Venezuela, donde quiera que fuere, y puedes invertir en la bolsa Y americana. viene una cosa, querido Fernando. eh, y eso no es todo. Eso- It gets Viene, better. viene una cosa que sí les tengo que decir. La oportunidad más grande de la última década se va a dar en estos 4 años, Ujú, en esta administración. ujú, Y yo digo algo, el miedo de unos es la fortuna de otros. ujú, Y cuando el mercado está con miedo y coloca todo en promoción, ahí es donde voy a entrar. ujú, ¿Ves? O sea, ahí es donde uno literal va a imprimir su dinero. ujú. Entonces, a mí ya no me da, por ejemplo, temor de decir, a mí antes, porque no sé si te pasó en el proceso, pero cuando uno logra ser rico, Sí, inconscientemente como que uno dice, sí, bueno, como que se siente mal, ¿no? claro, De decirlo. Y entonces yo digo, ¿y será que un tenista cuando juega bien va a decir que juega mal o algo así? No, si tú quieres ser rico y logras ser rico, no te dé pena decir que eres rico. Eso debería ser algo de un motivo de, como cuando uno le va bien en la universidad, ¿cierto? Yo, claro, yo fui el primer estudiante en varios de los posgrados que hice. ¿Yo por qué voy a decir que no soy bueno si esa era la verdad? ¿Ves? por supuesto, Entonces, si tú logras ser rico, yo soy rico. El día que logras ser millonario, estoy muy alegre de que sea, pero tiene que ser real, claro, que Fernando y Robert lo saben y todos sabemos lo de cada uno, ¿cierto? Aquí no andamos con cuentos, porque tú no, encuentras gente en YouTube, no, que es que yo soy millonario. ¿Cuánto tienes? No, que $1.000.000. Ya, ya, ok. ¿Sí me entiendes? O sea, claro, entonces, si logras ser multimillonario, que no te dé multimillonario que tienes varios millones, ¿cierto? Y varios activos y todas estas cosas, no es para alardear, no, pero tienes que sentirte como que qué alegría que soy claro. multimillonario, Que ¿no? llenas tu posición, llenas tu Exacto. posición, Entonces es algo bonito porque eres multimillonario ya en la mente también. claro, Y entonces ya luego sigue ser billonario. claro, Y muchas personas no pronuncian esa palabra, ¿cierto? Y es importante pronunciarlo y decirlo y perderle el miedo al dinero, porque es que la gente le tiene literal miedo al éxito. ¿Por qué? ¿Qué dirán? Ya no, ser rico no es popular. claro, Lo popular es ser promedio. claro, Robert habla mucho de eso, ¿ves? sí. ¿Quién quiere ser promedio? Yo no quiero ser promedio. A mí no Eso es me gusta. lo que tú llamas ahí en las redes sociales, se conoce como el síndrome del impostor. Exacto. Cuando te sientes culpable o te sientes falso de hacer algo que tú realmente eres. Sí, no, y eso es una bendición. O Sí, sea, cuando tú llegas a alguna parte
Y hay otras culturas mirándote, dicen, ¿y esta persona, o sea, quién es? ¿Ves? Sí. Porque no, se siente la energía, ¿cierto? Entonces, hay que quitarse todos esos bloqueos y eso de que no toque, comas de todo, que es que mañana yo no sé qué. Todos esos son miedos de niños que la persona puede tener la edad que sea y siguen ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, o sea, y lo dije en algún momento y fue algo que me sirvió muchísimo. Yo le dije a un amigo, mira, si uno llega a los 40 años, le dije yo, y no tiene 5 millones de dólares, yo me sentiría la persona más estúpida del planeta. ¿Ves? Conversación así de amigos, ¿no? Bueno, yo cumplí 40 años y tenía mucho más que eso ya. Entonces yo dije, bueno, sirvió la conversación. Ahora mismo públicamente lo he venido diciendo. Yo en estos próximos 5 años me vuelvo billonario. ¿Por qué no? Si yo estoy haciendo la formulita del interés compuesto, Y con las oportunidades que vienen ahora. las oportunidades que vienen ahora, si viene una caída en el mercado, más fácil todavía, Claro. ¿ves? ¿Qué es que hay que seguir haciendo? Imagínate que Warren Buffett se volvió billonario a los 55. ¿Tú sabes? No, no A los sabía. 55. Sí, Como tú eres un poquito obsesionado sí. con estas cosas. Pero yo lo hago con todo el amor para que la gente diga, oiga, y yo aquí preocupado por $10,000 eso no es nada. ¿Ves? Eso, el problema es chiquititico y tú estás listo para solucionarlo, pero tienes que... Alejandro lo que nos está diciendo, piensa Sí, en grande. exacto. O sea, no, que es que debo 100,000, que me voy a tirar de ellos. Perdón, si tú eres la riqueza ilimitada, no hay problema que pueda contigo, ¿sí ves? Entonces yo digo abiertamente, aquí en este, si yo, Estuve en Buenos Aires sí, y estaba la esposa de Matías, que es uno ah, ok, de mi equipo, y su esposa Piki me dice, Fernando, ella salió de su trabajo sí, y está estudiando contigo en la ah, bolsa. ok. Y me dijo, y acá lo digo públicamente, no dejes de decirle a Alejandro que me encanta cuando dice perdón. Dice que Perdón, sí. le encanta ese gesto Es como, tuyo. Dice. excuse me. Y mira, me dice lo siguiente, yo perdí mi trabajo porque donde ella trabaja en Buenos Aires y la compañía que compró, la empresa donde ella laboraba, decidió que todos tenían que estar en Virginia. Oh, Entonces me dice, no sabes lo agradecida que estoy a eso, porque gracias a que perdí el empleo, ahora soy inversionista con Alejandro Cardona. Así que de parte de Piki, ya, recibe un abrazo, su muchas gracias. agradecimiento y que le encanta tu expresión, perdón, Sí. dice que le encanta. Sí, entonces es eso, o Y se está sea, billetando, dice. exacto. Entonces es como que tú practicas una fórmula. Yo dije, bueno, si Warren Buffett se volvió billonario a los 55 y yo tengo 44, pues yo voy muy, muy bien, Sí, ¿ves? Muy seguramente a los 55 va a tener muchísima más dinero de lo que claro, él tenía a esa edad. Pero, repito, el éxito y el dinero te llegan como una consecuencia por de algo que supuesto. tú estás Sí, haciendo. Y mucha gente ha perdido riquezas por el miedo, porque adquiere la riqueza, pero luego te da el miedo de perderla. claro, porque no Imagínate estás eso. preparado, pues. Al principio, la gente tiene miedo porque no tiene, puede pagar ay, no voy a pagar que yo no sé qué, que no voy a pagar el carro que me da miedo, ¿cierto? Y luego te vuelves rico y empieza el miedo de que vas a perder. Entonces, el problema, ¿cuál es? El miedo. El miedo, claro, Con porque plata o sin plata, hay gente que mantiene como esos perritos pincher que sí, hacen así todos nerviositos. Entonces, es el mismo miedo que te inculcaron de niño con dinero o en otro estado, pero ese mismo miedo te hace que los éxitos se vayan rápido. claro, Yo no tengo derecho, querido Fernando, a tener miedo, porque Dios me ha mostrado tanto su amor, su bondad, que yo digo, eso, perdón. O sea, yo cómo voy a tener miedo con un Dios tan maravilloso. amén, Además, amén. es como decirle a un fisiculturista, mira, tú tienes miedo de que vas a perder tu estética o tu cuerpo. Y dice, perdón, si yo hago deporte todos los días, ¿sí me entiendes? Claro, No tiene sentido. no, Si tú juegas tenis repetidamente bien y haces los ejercicios y repites, ¿por qué vas a perder tu juego? claro. Tus palabras cambian tu realidad. Claro, Eso que deseas, eso que sientes cambia tu realidad. exactamente. Entonces, es quitarse el miedo a hacer lo que uno tiene que hacer, eh, porque la mente siempre te está mandando que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, que yo, que... Mentiras. Claro, El 99.9% es no mentiras. se da, Eso no es cierto, claro. pero los pensamientos positivos, el gozo, la alegría, las cosas, como cuando te comenté, cuando tú Ujú. llegaste y me decías,
¿Cómo es que fue la cosa? ¿Te acuerdas? Es que esto es lo que vamos a gastar en marketing, ¿no? Ah, sí, sí, ¿Te sí, acuerdas? sí, 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 sí. Y yo le dije a Fernando, no, olvídate de eso. O sea, aquí el gasto en marketing va a ser cero Sí. y esto lo vamos a Era llenar para el evento que íbamos a hacer con con Robert. Robert. Le digo, Alejandro, este es nuestro presupuesto para marketing. Y ahí Sí, fue sí. que me dijo, ¿perdón? ¿Qué presupuesto? No, Fernando, yo en 3 días vendo el evento. Así, Olvídate de eso. así. Y así fue. Y así fue. Entonces, ese nivel de confianza, ese nivel de fe es el que tenemos que tener. Claro, O sea, Dios quiere que tengamos fe, que tengamos esperanza, que vivamos bien, que vivamos en abundancia. Los miedos y las cosas es lo contrario, pero cada uno elige, ¿no? claro. Pero ya tenemos que dejar otros temas para otro podcast. Para- Alejandro, muchas gracias Gracias a ti, querido nuevamente Fernando. por compartir tu conocimiento con la comunidad de Visa Latino. Y yo sé que acá en el medio de nosotros dos está Robert Kiyosaki, Claro que sí. ¿no? Su mente cuántica está aquí, Sí. es la persona invisible. Y me siento también muy orgulloso de todo lo que estás haciendo por los latinos, por tu ejemplo, dedicación, porque eso crea libertad en muchos emprendedores alrededor del mundo. Y creo que eso es lo que más necesitamos en estos momentos donde hay incertidumbre, pero que, como dijo Alejandro, la oportunidad del siglo se va a presentar. Así que esténse atentos. Palabra de despedida, Alejandro. Bueno, también es muy importante en esto de la riqueza, querido Fernando, decirles a todos que el éxito no es solamente todo el dinero que te va a llegar, porque te va a llegar, tienes que creerlo, ¿cierto? Así como le dije a nuestro amigo acá que iba a tener éxito, él lo creyó y míralo. Carrazo allá afuera, Tiene mira, un carro y mejor que el mío ahora. 18 empleados y antes era solo él. ¿Y Sí, eso fue qué, 3 meses? Casi 5 meses. Imagínate. 5 meses. Pero, ¿saben qué es lo más hermoso de este proceso? Que te llegue el dinero que te llegue, que te vuelva mejor persona. O sea, yo lo que he visto en eso en mí es esa parte que me ha permitido ser mejor persona. Y lo otro, que yo no necesito alcohol, no necesito cigarrillo, no necesito droga, no necesito nada que me afecte mi mente, que eso es, tú me decías que lo del enfoque, Sí. ¿yo con qué contamino mi mente? ¿Tú alguna vez me has visto haciendo un vape No, o un cigarrillo, una cerveza? No, ¿cierto? tu cafecito nomás. Un café, una agüita, algo así, mucho deporte, ¿cierto? Porque esa es la riqueza también. Si tú Claro, quieres que esto funcione bien, trátalo bien. claro, que eras el ambiente Hay gente alrededor que de eso. mantiene de borrachera en borrachera, eso ya, No, ya la mente llega a un punto en que, no o así da. como cuando uno le cogía el computador, control al del, ¿no? Shutdown. Adiós. Sí. Entonces, esto yo lo trato con mucho respeto. Si tú me preguntas que cuántas hipnosis me he hecho, eso, ni una. ¿Saben cuál es la hipnosis mía? Repetirme las palabras todos los días, Claro. jugar el juego del cash flow, Ujú. que tú sabes que hasta en Phoenix, Arizona, por allá, en el primer puesto me gané, Sí, ¿no te sí, sí, acuerdas? sí, de acuerdo. Tú porque estabas en la Le parte de pateaste el ayudando trasero a todo el mundo, hasta los gringos. hasta los gringos. Que les tengo mucha cariño y mucha admiración. Yo quiero mucho ese país y Ujú. la gente es muy buena, de verdad. Pero les digo algo, eso de reprogramarse, estoy comprando activos, mi columna de activos cada vez es más grande, soy libre financieramente, todos esos decretos tienen mucho poder, pero siempre acuérdense que el activo más importante está acá Claro, y es la bendición que Dios te ha dado y respétense. Hace claro. poco estábamos hablando, ya para terminar, una persona me dijo, mira, ¿y tú te tirarías de paracaídas? Yo le dije, mira, si yo no me tiré cuando no tenía dinero, ahora menos. Porque imagínate todo lo que la gente juega con la vida, ¿ves? Claro, Yo me respeto mis cosas. Yo digo, o sea, ¿por qué voy a tantos años de entrenamiento por ir? Eso sí sería una apuesta. ¿Abre o claro, no abre? claro. Que le vaya bien a los demás, pero yo mi vida la respeto porque tú encuentras multimillonarios que se vuelven de hobbies agresivos, ¿no? Excéntricos. Excéntricos. Sí, Ese no es mi caso. claro. Yo respeto y cuido mi vida. Voy paso a paso con la mentalidad, rodeado de personas correctas como Fernando acá. Y adelante, adelante, adelante. Y el éxito ya está. O sea, yo no me he subido al ring, ya gané, ¿sí ves? Porque esa es la mentalidad Se crea en la de mente. ganar. Claro. ¿Ves? Yo creo que nadie quiere escuchar perdedores, nadie quiere escuchar dramas, cosas, adicciones a la novela y toda esa Ujú. cultura.
Hay muchas cosas que hacer y no hay tiempo para estar tristes y no mantener la energía alta. Con todo lo que hemos hablado acá, yo creo que muchos se van a disparar también Muchas gracias, para el éxito. Alejandro, por Gracias, querido compartirnos todo Fernando. esto. Si te gustó, toca la campanita, suscríbete a nuestro canal y comparte con otros emprendedores. Aquí debajo está el link para el seminario de Creando Riqueza con Alejandro Cardona. Caro te sale no participar. Nos vemos en el próximo episodio.